No, mentira, No, tranquilo. me tocó ir Puede a la pasar. tienda. Vale, vale. No, sí, a mí también. Aquí hasta mi esposa me manda a la tienda. Vaya a la tienda y me compra el almuerzo. Vaya a la tienda y me compra el desayuno. Listo. Muy buenos días formalmente. Hoy es 1 de octubre del año 2020. Última clase de geometría formalmente. Última clase para aclarar dudas e inquietudes del año 2020. De aquí para allá viene acumulativos y otras actividades. Formalmente hoy es la última clase del año. Entonces, que ojalá hoy podamos aclarar varias de las dudas que tienen. Entonces, ya hemos llamado a asistencia. Voy a confirmar en este momento a los estudiantes que no se encuentran o que no contestaron al llamado de asistencia, ¿vale? Entonces, no se encuentra Luis Carlos Camargo, no se encuentra Paula Viviana Chaparro, tampoco se encuentra Santiago García Carvajal. Estoy revisando por si se han conectado, no lo veo. Tampoco veo a Santiago Gómez, no contestó al llamado, no estaba. Tampoco veo a César Orlando Ríos Vázquez, no lo veo conectado, no está. Tampoco Branday Sánchez Duarte, tampoco Sofía Sánchez Echeverry, tampoco Cristian Andrés Serrano. Estoy mirando a ver si está Cristian, no lo veo. ¿Vale? El resto de estudiantes se conectaron o por lo menos contestaron la llamada, ¿vale? Entonces, eso. ¿Cuál es si alguien se conectó de los que mencioné, me lo dice o me lo informa para colocarle la asistencia una vez? La dinámica de la clase del día de hoy, muchachos, es la primera. Mostrar un poco a algunos estudiantes de acá, de sexto 2. Tenemos un problema con ustedes con el profe Rosendo. No encuentro forma de llamar, o sea, o comunicar los mensajes. Les voy a pedir favor que si alguno de ustedes tenga contacto a los grupos de WhatsApp, me escriba por el WhatsApp, profe, nos puede enviar el mensaje a mí o a mi mamá, preferiblemente un teléfono de su mamá, y mi mamá se lo envía al grupo de sexto 2 porque con el profe Rosendo normalmente no tiene redes y yo me he dado cuenta que eso ha influenciado. En los otros grupos entregaron las actividades acá. Ninguno de los que estaba pendiente por entregar alcanzó a entregar la actividad. Entonces, de paso lo digo y háganlo una vez. Si usted sabe que su papá o su mami tiene acceso al grupo, le agradezco. Me escriban al WhatsApp y yo lo guardo como contacto de CESO2, por lo menos para lo que falta del año. Sepan recordarle tal actividad, tal cosa, o informar determinados alumnos que no están asistiendo o quien no presentó tal actividad, o felicitar, porque no simplemente lo malo, y está ya. Le agradezco porque con CESO2 es un complica allí para la parte de los grupos. Yo no tengo grupos de WhatsApp con ustedes y a veces es bueno recordar, por esos grupos usted está más pendiente. Yo todo esto y ahora les voy a compartir. Entonces, la primera parte es informar un poco a los estudiantes que no entregaron la actividad 1, inclusive después de que les di una semana más, que lo mencioné la semana pasada, los alumnos que no estaban, y la segunda parte es aclarar todas las actividades que se puedan con respecto a la actividad número 2, escuchar los que tienen para decir, preguntar. No entregaron la actividad número 1. Santiago Báez, no entregó la actividad número 1, Luis Carlos Camargo, no la entregó hace más de una semana, que era el domingo 20 de septiembre, corrí el tiempo, les di una semana más para que cargaran hasta el domingo y no lo hicieron tampoco. Luis Carlos Camargo, Daniel Javier Gómez y, y está conectado. Baez está conectado, ¿sí? ¿Me está escuchando, Baez? Derich Santiago Baez está conectado. Listo. Sí, Derich, no me señor. enviaste la actividad. No sé por qué no le escriben uno tampoco. Por lo menos escriban, profe, no la hice porque no me daba la gana o no quería. Pero, o sea, la verdad, no, eso. Usted no estuvo la clase pasada, pero bueno, o sea, estaba allí. Le envié unos mensajes a todos los que están en color rojo. Les debió haber llegado un mensaje al correo de la plataforma. Cada vez que usted abre esa plataforma para subir una tarea, ahí le aparecía el mensaje de geometría. Entonces, no vieron el mensaje, no me escribieron, no hicieron nada, o sea, se me sale de las manos. Y les digo, escríbanme hoy, en la tarde, cuando puedan. Y miramos, yo no estoy diciendo que lo voy a recibir la actividad, simplemente escuchar por qué razón no cargaron la actividad, porque hay muy poquitas actividades y un 1, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué pasa si tú no me entregas? Pues ahí queda un 1 de 100, o sea, eso te baja la nota terrible, casi que te manda a recuperar, tendrías que sacar 100 en el acumulativo, 100 en la otra actividad, hacer el mapa mental, tener participación en clase, para medio rescatar la materia. Entonces, no entiendo la verdad, tampoco me llaman y a mí me queda muy complicado ponerme a llamarlos a uno por uno, por eso lo vuelvo a decir acá y me tomo un espacio de la clase. No me enviaron Baez, Luis Carlos, Daniel Gómez,
y Daniel estuvo, por ejemplo, en la clase pasada y estuvo en la clase de hoy. Bae no estuvo en la clase pasada, pero sí estuvo en la clase. Está bueno. Estuvo hace varios días acá y sabía de la actividad que habíamos dicho que tenían que entregarla. E igual usted mira en el pizarrón y aparece pues la actividad que está pendiente. Daniel no, Anderson Julián Rangel no entregó. Hoy se conectó Anderson Julián Rangel. César Orlando Ríos no se conecta, no ha entregado la actividad 1. Valentina Rivero se conecta normalmente a las clases, pero no me entregó la actividad 1. Juan Felipe Rojas Villegas se conecta a todas las clases, pero no me entregó la actividad 1. Y Branday Sánchez Duarte tampoco me entregó la actividad 1, pero normalmente tampoco nunca se conecta a clase. Esos estudiantes, que varios de ellos están acá, lo estoy como corroborando, porque por ejemplo está Derit, está Daniel Gómez, que no estoy revisando que esté conectado en este momento. Daniel Javier Gómez está conectado en clase, o sea, me está escuchando lo que estoy diciendo, que no entregó. Está también Anderson Julián Rangel, estoy buscando. Anderson también está conectado, está escuchando. Valentina Rivera está conectada desde los dispositivos, me pidió ahorita que entrar, no ha entregado la actividad. También está Juan Felipe Rojas. Juan Felipe se desconectó, creo, no lo veo. Juan Felipe como que bueno, se desconectó porque estaba conectado a clases. Y Branday Sánchez no se ha conectado. Muchachos, me tomo tiempo de sus compañeros por recordar, escriban, porfa, por lo menos al WhatsApp, qué pasó, por qué no entregaron. Yo no los voy a llamar, o sea, me queda muy complicado, no es que no quiera, es que no puedo, o sea, muy complicado. Escríbanme y quiero escucharlos, porque si no entregan y queda allí y ya no nos vemos más, eso es lo otro. Nos volvemos a ver, aquí les comparto en la pantalla el cronograma. Hoy es primero ¿de qué mes? Estamos a primero de octubre, muchachos, ya se acabó septiembre, estamos en octubre. El 8, que es el jueves que viene, están en descanso, no hay clases, vacaciones. Ánimo porque, así como dice José Manuel, ya hasta mañana hay clase en el Colegio Ardila Duarte. La próxima semana están en semana de vacaciones todos los estudiantes del Colegio Ardila. Y la próxima semana... Vacaciones. ¿Qué? Vacaciones. Ah, bueno, sí, chévere. Aprovechen, hasta nosotros vamos a aprovechar las vacaciones. No tenemos vacaciones nosotros porque nos toca reunirnos con los profes, pero ahí, bueno, no te entiendo muy bien cuando hablas, pero sé que ahí como que bueno, es un comentario y eso. El 8 no hay clases, están en vacaciones. El 15 no hay clases de geometría porque estamos en semana ardilista. Sí hay cosas del colegio, pero no estamos en clases de geometría, o sea, no va a haber clases de geometría. Nos volvemos a ver de hoy en 3 semanas, muchachos. El día 22 de octubre en acumulativo de geometría. Ya Doris me confirmó y me dijo que sí, que me dejaba el día jueves para el acumulativo de geometría. Entonces nos volveríamos a ver próximamente el 22. Por lo tanto, hoy formalmente es la última, no nos vemos más. A esos amigos que no han entregado actividades, si usted no me escribe, después no me va a escribir nunca y ya le quedó el 1 allí fijo. No quiere decir por eso que voy a recibir, simplemente quiero escuchar qué me van a decir, por qué no entregaron la actividad. O sea, hay muy poquita actividad en este periodo y eso equivale a perder prácticamente el periodo, yo se los digo una vez, por lo menos tercer periodo, y enredarse, que me toca recuperar, que tengo que nivelar el año, o sea, un enredo completo que están allí, ¿vale? Y si uno siente que no saben, van a perder, porfa, trabajen regularmente en la asignatura y entreguen y ya eviten. Y por lo menos muestren el interés de escribirle, profesor, no entregué por esto, sea lo que sea, pero por lo menos escríbale. Sí, porque ni escriben y vienen a clase, entonces uno dice, están conectando todas las clases ya. Y no les voy a quitar más tiempo a los compañeros porque la idea no es poner en eso, escriben después, la clase hoy no es para preguntarles a ellos que por qué no entregaron, eso lo hace cada uno por el privado. Entonces, ¿para qué viene ahorita? La segunda parte, que es la actividad 2. Los escucho, ¿qué dudas tienen con respecto a la actividad 2? ¿Alguien ya ha hecho, ha avanzado, alguien ya construyó el termo, nos quiere mostrar? ¿Ninguno ha avanzado? Yo el mismo día hice un poquito como la primera parte, pero no he hecho naranjas. Naranjas. Bueno, le empecé hace rato, por ahí hice unas 105 preguntas de la primera parte, pero no hice más ahorita, pero mañana pienso hacer, es que hoy voy a hacer las tareas que me faltan y mañana hago la de geometría, que es lo más difícil. Sí, esa es la técnica del estudiante promedio. Hoy me comprometo por lo de hoy, mañana por lo de mañana, pasado mañana por lo de mañana, y cuando llegue el 18, y ahora viene la geometría, no van a alcanzar. Yo le lanzaba la propuesta de que la idea es que todas las semanas trabajaran 3 horas de geometría. Una que era la clase, o sea, esto hace parte de la clase 1 hora, y aparte de eso,
unas 2 horas más, que era como hacer las tareas y consultar semanalmente para poder ir avanzando. Entonces, y la idea de hoy es aclarar dudas. Si no hay dudas, damos por terminada la clase de hoy, me puedo ir a descansar media hora, chévere, interesante, porque no tiene sentido aclarar, o sea, eso toca cambiar, o sea, yo no voy a empezar a pedir, hay 10 volúmenes, 40 figuras, 30 piezas, todas las fórmulas, se vuelven locos, tantas figuras que hay. La idea es aclarar las dudas que tengan cada uno. Miren, muchachos, resulta y pasa algo, muchas veces uno se ha preocupado por darle toda la fórmula, estamos en la virtualidad. Toda la fórmula de todos los volúmenes están en internet. Las ecuaciones están allá. Nadie se las va a esconder. O sea, el afán no es la fórmula, el afán no es la ecuación. Ahí las tienen. Nadie se las va a esconder en la evaluación o en la actividad. Allá están esperando que usted vaya y las consulte. Y cuando el cerebro, usted lee la orden de hacer eso, es cuando va a empezar a aprender. Hoy no, yo te comparto, ahí yo tengo imágenes y cosas, es cuando arranque. Cuando usted realmente empieza a hacer la actividad es que le van a empezar a salir muchas preguntas. La idea de la clase hoy era aprovechar eso para después, me preocupa no, eso es lo que uno dice, Dios mío, si no van a preguntar hoy, grave, porque no es hablar hoy yo como loco y loco y loco, ¿para quién? Miren que cada uno de ustedes construye una figura como quiera. Entonces pueden haber infinidad de figuras, o sea, pues, no infinidad, pero por lo menos sí pueden haber muchas figuras diferentes. Y la figura que a ti te interesa no es la misma que le interesa a tu compañero. Entonces yo quería hoy aclarar dudas de alguien que ya había avanzado, que llevaba algo. Como profe, Profe, es que yo casi no entiendo el trabajo del termo. Diseñando el... ¿Quién estaba hablando? Alguien más está diciendo algo, pero no vi quién. Claro, profe. No, sí, a Juliana le entendí, creo como que no entendía muy bien lo del termo, pero específicamente ¿qué no ha leído? Ya, primera pregunta, ¿ya descargó el taller, la actividad? ¿En qué día está la actividad? El 18. El 18 de octubre. Abra la actividad y compártanla. Entonces, comparta, voy a dejar de presentar. Si quiere, le voy a dar la oportunidad a Juliana. Juliana está desde el compu, creo, ¿sí? Se ve como compu donde estás. Entonces, si quieres, muéstranos la actividad y me pregunta, profe, no entiendo, ¿qué no entiendes? Mire, la idea es que cada uno descargue, traten de entender, leer esa actividad y cada quien pregunta lo que no entiende. Lo que Juliana no entiende no necesariamente es lo mismo que no va a entender un compañero. Vale, vamos a mirar y miremos cuáles son las preguntas que tiene Juliana. ¿Alguien más estaba hablando? ¿Quién era? Que iba a decir algo, creo. Mientras Juliana va abriendo el archivo. Sí, profe, yo es que me da pena. Es que era para decirle que es que se ve un poco lento pues la presentación porque Vale. hay algunas pantallas, cámaras abiertas, entonces era para eso. Eso, vale, gracias. Tienes razón, princesa. Le voy a pedir el favor a que solamente deje la cámara, Juliana. Juliana, no, la tuya la puedes dejar porque eres la que vas a preguntar. Y le voy a pedir favor a Cristian que le dé la cámara, gracias a José Manuel también, que tiene la cámara activa, que la desactiven un momentico, ¿vale? Veo, me acordé acá, bueno, que está Ángel, José, y hay varios que trabajan con software o les gusta Minecraft o ese tipo de cosas. Recuerden que hay dos opciones y voy aclarando mientras Juliana va abriendo. En este periodo hay dos maneras de hacer la actividad número 2. La número 1, que es la que creo que van a hacer la mayoría, que es lo que Juliana va a mostrar, que es el construir un ¿qué? ¿Me recuerdan? Termo, Un termo. Eso es una opción. Termo geométrico. Termo. Esa es una opción. La otra opción, que es la número 2, ¿cuál es? Hacer un diseño con una de las aplicaciones que usted nos señaló. ¿Con la que yo le señalé o con la que usted quiera? Mire que hoy me dieron Bueno, otra sí, que eso. se llamaba Tinkercad. Me lo mostró, eso es descarga de 6.1 y también muy chévere. Y le dije, déjemela porque me interesó, me pareció muy chévere, muy sencillita, como por trabajar la parte de diseño y todo eso que les pregunto y me pareció chévere. Pero cualquier aplicación tridimensional, ¿vale? Y a esos amigos que, exacto, Minecraft, AutoCAD, por ejemplo, esta, y hay muchas. Hacer un diseño de cualquier figura, mundo, lo que quieran construir, pero aparte de eso, esos amigos también tienen que tratar de determinar cuál es el área y el volumen si pasaran eso a la realidad. Le estoy hablando porque yo sé que en todos los salones hay alumnos que están trabajando desde las aplicaciones o se sienten más cómodos trabajando, profe, me gustan más los programas, el software y todo eso. A esos amigos les estoy hablando. A esos amigos que van a construir mundos, a esos amigos que van a construir diseños de cosas tridimensionales diferentes al termo, sí, porque no es que tengan que hacer el termo, sino lo que quieran hacer. Recuerden que además deben calcular el área y el volumen porque es lo que uno va a presentarles en el acumulativo de hoy en 3 semanas. Recuerden que hoy en 3 semanas hay una evaluación. ¿Qué va a salir en la evaluación?
Tienen 4 horas, por todo. tienen 1 hora, no van a alcanzar. Entonces, la evaluación normalmente tiene otro tipo de preguntas. Entonces, me preocupa para los amigos que van a hacer diseño que se sientan después muy perdidos en la evaluación acumulativa, ¿vale? Entonces, listo. Ahorita si quiere alguno de esos amigos de diseño me hace preguntas, si tiene preguntas, háganlas, ¿vale? Listo, Juli, ahora sí. Muéstranos cuál es la duda que tienes, por ejemplo, ya leíste, que no has entendido. El profe, o sea, no sé cómo construir el termo, qué forma, si, como normalmente uno los tiene, o como uno quiere. El audio no lo escucho muy bien, o sea, te escucho como un cierto, no eco, sino como una distorsión en la voz. Trato de decirte que no sabes. Mire, el detalle es que yo no te voy a decir cómo hace el termo, porque, princesa, tú tienes, a ver, voy a abrir una figura acá y ¿cuál es la idea? La idea, princesa, es, bueno, el objetivo principal es construir un termo, ¿vale? Que le quepa entre 1000 y 2000, bien. Pero tú lo vas a construir, Juliana, con las figuras que tú quieras. ¿Cuántas figuras vas a elegir? Mínimo, ¿cuántas son? Un polígono regular, ¿Cuántas figuras de... Es que cinco, te escucho muy cortada la voz, o sea, no te entiendo muy bien cuando hablas. cinco, profe. ¿Cuántas figuras vas a usar? 5. Uy, ¿tú para qué usas? Bueno, si lo pueden hacer, solo que entre más figuras le coloquen, puede que se les enrede un poco más el diseño. Eso depende si la figura, cómo se intersecan las figuras. Sí, o sea, cómo las encuentran. Ahora, figuras geométricas, yo les decía y les mostraba la vez pasada, voy a decirle a Juliana y de paso un poco, si quieres deja de compartir un momentico, Juliana, y les voy a mostrar Profe, ¿me escucha mejor? un poco, yo no sé, pero te escucho la voz, o sea, la voz no es nítida, no es clara, sino como un efecto, la voz tiene como un efecto que no deja que sea clara, entonces uno le toca como forzarse un poco más para entender qué estás diciendo. Listo, entonces voy a presentarles otra vez como, bueno, por recordar, porque Juliana me dice, profe, es que no tengo claridad, voy a tratar de aclarar nuevamente porque ya lo habíamos hecho en parte y de pronto sí, no han intentado como arrancar. Entonces, primero, decirles que el objetivo principal de esta actividad es, y lo digo acá como algunas mamás que me han llamado, el objetivo principal es que ustedes practiquen con figuras geométricas que son muchas y que entiendan cómo se calcula el área, cómo se calcula el volumen de esas figuras y que lo puedan usar allá afuera en el mundo real. A mí se me ocurrió como locura de profesor que construyeran un termo, ¿vale? Entonces, yo coloqué allí una lógica para hacerlo. Ahora, yo no quiero cuadricularlo, o sea, ese taller es una guía para que usted paso a paso pueda ir armando, pero no es que tengan, digamos, que ceñirse al pie de la letra. Lo importante es que al final puedan construir un termo que le quepa entre 1000 y 2000, que hagan unos procedimientos, que ahorren material, porque si empiezan a hacerlo a lo loco, como yo crea, como se me ocurra, van a dañar muchísimo material, lo que construyan no necesariamente va a ser válido, van a tener inconvenientes. Entonces, esa es la idea. Y yo les organicé eso en el taller que Juliana les estaba compartiendo. Ahora, yo quiero mostrarles algunas, o sea, usted tiene que elegir 2 figuras. Eso es lo que dice el taller. El taller dice, armen un termo. Bien, profesor, armen un termo que le quepa entre 1000 y 2000. Lo primero que tienen que hacer es definir cuánto quieren que tenga su termo. Por eso yo quiero que mi termo tenga 1000 y tengo termo 2000. Bueno, tienes que combinar 2 piezas mínimo, 2 piezas o 2 volúmenes o 2 cuerpos que cuando dependiendo, no voy a decir que sumen, que cuando tú armes ese termo, pues tengas en total 1000, 1500, 2000, lo que tú quieras. ¿Cuántas figuras geométricas hay? Muchas. Entonces ahí no sé si ese es el dolor de cabeza de Juliana que dice, profe, es que no sé. Princesa, yo no te voy a decir cuál figura vas a seleccionar. Tú tienes que pensar cómo vas a construir tu termo. Es decir, profe, y no quiero como que esto, mira, acá esto fue una figurita que usé. Profe, Dime. es que también tengo una inquietud, es que, por ejemplo, para hacer el termo, digamos, yo iba a hacer un rectángulo y un triángulo, entonces dije que el triángulo iba a almacenar 200 mililitros y el rectángulo 800, Es que me estás pero hablando, ¿cómo? Cristian, me estás hablando de figuras planas y son cuerpos geométricos, es decir, me estás diciendo cuadrados. O sea, Sí, bueno, pero de todas formas, ¿cómo hace uno? Porque si digamos, digamos que el triángulo no es una figura plana, pero si yo voy a poner eso encima del otro,
va a quedar tapando y no, y dónde se va a vertir el agua si esa va a ser la parte de arriba del termo. A ver dónde queda el Eh, agua en la parte de arriba. Excelente. Cuando ustedes empiezan a preguntar, el cerebro empieza a aprender. Cristian, créame que el cerebro siempre encuentra una manera de hacerlo. Si tú, a ver, vamos a suponer las dos opciones. Vamos a suponer que tú armaste el termo. ¿Cómo puedes probar el termo? Te hago la pregunta. ¿Cómo podrías probar el termo si ya lo construiste? ¿Cómo se te ocurre? Lo pregunta el resto del salón. Hay algunos alumnos que no han participado No sé, profe. y les daría prioridad. Mire, ¿quiénes no han participado? Aunque bueno, no está en clase Luis Carlos Camargo. Daniel Gómez no ha participado. Nunca. Y no tiene participación. Y si no participa, esa nota no va a ser buena. Y prácticamente hoy es la última clase de participación. Porque de hoy en 3 semanas acumulativo, nadie va a empezar a hablar en clase que quiero participar, profesor. ¿Profe? Dana Michelle Jaramillo, espérame, no ha participado en clase. Sheila Ortiz no ha participado en clase. Ángel José Ospina no ha participado en clase. Anderson Julián está en clase en este momento, creo, Anderson, sí, y no ha participado en clase. César ni lo llamo porque no está en clase. Carla Rueda sí está en clase, no ha participado Carla. Y bueno, el resto no están en la clase, entonces, ¿para qué los menciono? O sea, no se conectaron al día de hoy. Todos esos alumnos que yo mencioné no han participado. Yo les hago una pregunta a esos compañeros. Si yo tengo un termo que construí con cartulina y ensamblé, por ejemplo, un cilindro y un cono encima, ¿cómo hago para probar la capacidad de agua? Esa es la pregunta de Cristian. Profe, es que no entiendo. Si yo esto y esto, ¿cómo haría? Primero lo pruebo. Johnny, espérenme. Le doy prioridad primero a los estudiantes que no han participado porque esto es calificación. Si esos estudiantes que yo mencioné no participan el día de hoy, yo les digo una vez, la calificación de participación en clase no va a llegar ni a 50, escúchenme, espérenme, no va a llegar a 50, no va a llegar a 50, porque yo no puedo ponerle una buena calificación a un estudiante que durante todo el periodo nunca participó. Y yo les hice varios llamados, hoy es el último llamado. Por eso a Johnny, a los que han participado, le doy la oportunidad. Está haciendo preguntas abiertas, o sea, esto no, ni siquiera lo había planeado para su salón, pero ya que Cristian está haciendo la pregunta, ya aprovecho y le lanzo la pregunta. Y si alguien quiere participar, pues participe, de lo preferiblemente los que no. Si no, pues después no digan, profe, usted nunca me dio la oportunidad. Juliana, no te entiendo bien cuando hablas, también tengo que participar. Andrés Felipe Ballesteros quiere participar. Andrés Felipe Ballesteros, por lo menos tiene una participación. Me preocupan los que nunca han participado. ¿Ninguno de ellos va a participar? Bueno, ahora sí, si ninguno de los que yo mencioné participa, ¿quién de los demás quiere? ¿Quién, Juliana? Carla. Carla. ¿Listo, Carla? Te escuchamos. Abre el micrófono. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Miren. Profe, pero yo no dije que quieras participar. Ah, ya, por ahí alguien dijo que Carla, yo, bueno. Repito la pregunta. Cristian dice, profe, es que yo tengo una duda. Cuando yo esté armando el termo y tenga dos figuras, o sea, por ejemplo, esta pieza, él hablaba de un rectángulo y después hablaba de un triángulo, y digo, estás diciendo mal porque aquí estamos hablando, Cristian, de figuras que tienen 3 dimensiones o tridimensionales. Cuando uno habla de figuras tridimensionales, no tiene sentido decir que hay un cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado es plano. No tiene sentido hablar de triángulos porque el triángulo es plano, es 2D, no es 3D. Yo creo que Cristian quería decir, y por eso quería mostrarle estas figuras, que de pronto él lo que quería decir era como que él tenía un cubo o un octaedro o un prisma y una pirámide. Creo que eso es lo que quería, que tiene como forma triangular. Se decía, profe, si yo coloco 2 figuras de ese tipo, entonces después, ¿cómo hago para llenarla? O sea, ¿cómo pruebo eso? Porque no está. Entonces, imagínate que tú construyes... Yo creo que ya me acordé. Imagínate que tú construyes un termo con papel. Es decir, imagínate que está, espérame que ahora perdí, ¿dónde tengo aquí, la conversación con ustedes? Imagínense que ustedes construyen un termo de cartulina y lo forraron con plástico por dentro para poderlo impermeabilizar para que aguantara, pero puse una figura y después puse la otra figura. ¿Cómo hago para poder probar esas figuras con agua? Y la pregunta es muy válida, porque cuando tú construyas un termo, si tú hicieras un cuadrado, o sea, por ejemplo, tomas esta figura que estaba acá, no, esta no era, la tenía en otra página, ahora la perdí, está como 20 ventanas abiertas, perdí bueno, era esta figura realmente la que estaba,
Si yo tengo dos figuras, o sea, imagínense, a ver, vamos por ponerle un poco de lógica a esto, mira a ver si aquí me sirve. No, aquí no hay pirámides de base cuadrada. Vámonos como con esta de acá. Sí, esta puede servir, sí. Imagínense, voy a abrir esto. Imagínense que alguien quiso decir, bueno, yo quiero construir esta figura, no se ve bien. Y por tratar de responderle, ahora me mandó otra página. No, acá no. Cuerpos geométricos. Bueno, más bien por acá y miro otra tabla que esté. Por ejemplo, esta, vamos a mirar si me deja abrirla. Imagínense lo siguiente, vamos a mirar a dónde está. Imagínense que a mí se me ocurrió, Mario Álvarez, yo voy a hacer el taller, voy a hacer mi termo. Para mi termo estoy suponiendo, cada quien debe hacer la decisión, eso lo digo por Juliana, que fue la que lanzó haciendo la pregunta. Yo tengo que construir un termo, Juliana, como yo quiera hacerlo, siempre que sea compatible. Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, que yo puedo coger y construir esto, y esto se lo digo también por responderle a Cristian Yanes. Vamos a suponer que yo quiero construir mi termo utilizando una pirámide, no se dice triángulo, Cristian, se dice pirámide, es una figura tridimensional, y construyéndolo con esto que se le puede decir de dos maneras. Esto puede ser un prisma, o a esta figura también se le conoce como paralelepípedo. Entonces, yo voy a colocar esto y encima le voy a colgar esta pirámide acá. Sí, o sea, tengo esta base y encima le cuelgo, es que estoy abriendo AutoCAD, les quiero mostrar en AutoCAD un poco algo. Iniciar dibujo, porque yo eso como que no lo guardé. Espérenme la parte 3D, modelado 3D. Profe, Dime. Uno para hacer un termo, si uno lo quiere utilizar, ¿se puede hacer con una botella? ¿Con una botella? ¿Cómo así botella? Una botella de agua. O sea, no te entiendo. El modelo tiene que construirlo tu princesa, no puedes ya ser algo hecho, no te entiendo bien. No, ella dice que, por ejemplo, hacer las figuras, pero con las botellas de las botellas de agua. No entiendo. O sea, Es decir, por ejemplo, si va a hacer un cilindro, corta una parte de una botella. exacto, le puede servir, sí, la base, pero ojo, porque las bases de las botellas no necesariamente son regulares. A veces por debajo, si va a utilizar la base por abajo tiene como unas figuras raras que no te van, o sea, que toca tenerlo en cuenta. Si yo miro, por ejemplo, la base esta, mire, esta base tiene un hueco hacia adentro, o sea, cuando miro acá está hundida. Y eso hace que los cálculos, me toca tener en cuenta, eso es lo que te quiero decir. Entonces, si tú vas a coger un plástico ya hecho, te coges una botella de gaseosa, por ejemplo, de 2 litros, quiero utilizar eso. Entonces la voy a recortar por practicidad, porque es plástico, porque es hermético. Resulta y pasa que esas botellas en la base tienen formas irregulares, o sea, tienen como entradas, son curvas. Entonces sería un cilindro, y si tú quieres ser bien precisa, bien realista, porque ese tarro es real, lo tienes en la mano, la botella tiene esa curva y metida, eso afecta el volumen, y si tú eres bien, digamos, coherente, tendrías que tratar de analizar eso cuando vayas a hallarle el volumen. Entonces, sí, puedes hacerlo, sí, yo acepto todo. Mire, aquí lo importante es que traten de avanzar. Ahora, para arrancar, el objetivo es construir un termo que tenga dos figuras. Ustedes tienen muchas figuras, ¿sí? Entonces, yo puedo combinarle las dos. La pregunta de Cristian, y que de pronto no la han entendido, es, si yo esta figura la cierro, Cristian, las figuras no pueden ser cerradas. Es decir, yo este paralelepípedo, si voy a hacer un termo, esta parte de arriba no la puedo tapar, porque si no, pues como lo lleno de agua. Entonces, si yo voy a construir un termo y yo voy a ensamblar, por ejemplo, una pirámide con esta base, ¿qué me toca pensar? Me toca pensar, si voy a ensamblar las dos figuras, que por ejemplo esta tapa que está aquí arriba, no la puedo tapar, porque si no después como la lleno de agua. Y lo mismo la pirámide, si esta pirámide se ensambla con esto, o sea, esto que está aquí encima le coloco esto, la base de la pirámide no la puedo ¿qué? Tapar, porque si no después como pruebo. Entonces tengo que dejar este pedazo aquí sin tapa, o sea, la de arriba, y la pirámide sin su base, para poder ensamblarla y luego llenarla con agua. Si tapo aquí y tapo la pirámide, pues no voy a poder vaciar todo el contenido dentro del termo, ¿sí? O sea, si el termo tiene dos sesiones, ¿sí? Dos sólidos, en el empalme entre un sólido y otro sólido no puede haber superficie allí, porque cuando le eche agua, el agua se quedaría entonces en el sólido de arriba solamente. La idea es que pueda pasar. Eso es una manera. Ahora, Cristian y los demás, y a Juliana, si quiere, comparte tu pantalla. Voy a dejar de presentar nuevamente. O sea, no, todavía no, espérame. Entonces, ya te doy la oportunidad, todavía no. Entonces, figuras.
usted tiene muchas figuras geométricas, amigos. Usted puede coger este prisma y coger una pirámide pentagonal y armar mi termo con un prisma pentagonal y puedo coger esto, puede hacer como yo les hice la clase pasada, que era con cilindro. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger de estas que están acá y utilizar un cilindro, por ejemplo, este cilindro, y coger media esfera y montarlo encima, y también puedo armar mi termo. Hay infinidad de opciones para armar su termo. O sea, no quiero cuadricularlo. ¿Tiene que ser así? No es que tiene que ser como profe diga. O sea, usted va a elegir las dos figuras y va a tratar, o sea, póngale un poco de lógica. Van a haber dos piezas, la de abajo y la de arriba. Las piezas tienen que coincidir normalmente, y digo normalmente porque es un profe, pero tienen que ser de la misma superficie, no necesariamente. Señores, yo estoy abierto a todo lo que ustedes quieran proponer. Profe, que yo quiero hacer un termo diferente. Bueno, excelente. Me encanta que piensen así y no como que tengo. Tienen que utilizar dos piezas para construir un termo y no necesariamente tienen que encajar milimétricamente. Alguien puede decir, profe, la de abajo va a ser un poquito más pequeña o más grande y la de arriba va a ser diferente. Pero empiecen a pensar, bueno, abajo va a haber una estructura y arriba va a haber otra estructura. Y cuando yo tenga en cuenta el volumen completo, me tiene que dar lo que el profe me está pidiendo. ¿Qué te está pidiendo el profesor? Que el volumen sea entre 1000 y 2000. Y es lo primero que tienen que definir. ¿Qué figuras van a elegir? La que tú quieras, Juliana. Yo no me pidas que te diga, profe, ¿cuáles puedo utilizar? ¿Puedo utilizar un cilindro? Pensando en la botella de gaseosa. Sí, puedes utilizar un cilindro, pero yo te sugiero que tú construyas el cilindro, no que tomes de una gaseosa. Y si lo vas a hacer, porque también estoy abierto a que sí lo puedan hacer, pues ten en cuenta que en los cálculos que vas a hacer, la botella no es tan cilíndrica como parece. O sea, tiene unas imperfecciones que si tú quieres ser más precisa te va a tocar. ¿Y por qué digo eso? Porque tú teóricamente dices 1000 y coges el plástico. Pero después, profe, pero cuando la probé no me dio lo mismo. Claro, no te dio lo mismo. ¿Por qué no te dio lo mismo? Porque mira el envase que utilizaste. Ay, sí, profe, cierto. Yo supuse que era un cilindro perfecto con radio tal, pero es que no es un cilindro perfecto de radio tal, la botella. Entonces, digamos, el mundo real es muy complejo, la verdad. O sea, tiene muchas cosas que no son tan fáciles. Lo que estamos... Dime. Andrés, regálame agua. ¿Qué me decía, Juli? Eso, vale. ¿Eso qué es? No alcanzo a ver bien. Es como un... Eso, no. Eso es un termo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ese termo es un cilindro que está hecho ¿con qué material? O sea, se ve como verde, pero no es plástico, supongo, ¿sí? No, profe, ese ya está comprado. Vale, o sea, por ejemplo, ese cilindro es muy preciso en la base y te puede servir. Es decir, tú podrías cortar, te tocaría cortarlo, ¿sí? Pero antes de cortarlo, Juliana tiene que pensar algo, porque si no, después le toca ir al señor otra vez a comprar otro termo porque ya lo embarró y lo dañó. Que ese es el detalle. La geometría es muy importante y las matemáticas, ¿por qué? Porque la geometría nos ahorran pérdida de dinero. Por eso, bueno, en el colegio se lo ¿por qué nos enseña matemática y eso? Porque la matemática y la geometría nos permiten, por ejemplo, ese tipo de cosas. Si yo necesito hacer algo allá afuera en la realidad, yo primero me siento en mi escritorio con un papel y empiezo a tirar operaciones, cálculos, hago diseños, hago modelos, digo, pienso que así, así, compruebo, si tengo un programa de computador, los modelo con un programa de computadores, y cuando tengo la seguridad de que ese termo le cabe 1000, ahí sí voy y compro, corto, ensamblo. Porque si yo me pongo a comprar materiales y a hacer allá en la realidad sin tener en mi cabeza claro cálculos, operaciones, voy a perder muchísimo dinero allá afuera comprando materiales, tratando de ensamblar cosas y probando a prueba y error hasta que me dé. Entonces, Juliana, ojo con lo siguiente. Lo primero que yo, o sea, y trato de decirle, el objetivo que yo pretendía con esta actividad es que ustedes practiquen los áreas y los volúmenes de cuerpo geométrico. Es decir, yo estoy presentando todavía así, mire, en geometría, muchachos, hay muchas figuras. Miren todas esas que están acá. Hay muchas son demasiado, ustedes ni se imaginan. Hay infinidad, no las voy a ver todas con ustedes. Como no quería cuadrícula, le dije, miren, niños o jóvenes, elijan las que ustedes quieran. No los voy a obligar. Tiene que ser pirámide, tiene que ser... Espérame, tienen que ser cilindro, tienen que ser... No, elijan las figuras que ustedes quieran, las que ustedes deseen, las que a ustedes les gusten. Y con esas dos figuras ustedes diseñan un termo que le quepa lo que usted quiera que le quepa. Y después de allí empieza a hacer todo el procedimiento para mirar cómo corta, cuánto mide, cuánto tiene y eso. Ahora, empiezan a haber variantes como la que está haciendo Juliana. Juliana dice, profe, pero es que no quiero ponerme a construir el cilindro a mano, eso es como eso. Y yo, listo, voy a tratar de entenderle su idea. Entonces, listo, compro un termo. Juliana, tienes que pensar que si compro un termo, el termo tiene un radio y una altura
determinada y mire que arriba viene una curva ahí toda rara. Si yo corto, porque esa apenas es una figura, exacto, si yo corto, ¿cuánto le cabrá a esa figura? No sé, porque no sé cuánto es el radio. Por tu mano supongo que tiene como un radio de 3, 4 centímetros el radio y una altura, si quieres voltearlo un poquito, y con tu mano más o menos compara, es así, que tiene por ahí como unos 10, 12 hasta que empieza la parte así. ¿Cuánto le cabría eso? A esa parte, teóricamente, tienen que ser capaces de calcular. Es más, voy a hacerle una pregunta. Juliana, voltea el termo. ¿Tienes una regla por allá, Juliana? Rapidito, ponle una regla al este. Voy a hacer una pregunta rápida. Esta podría ser la pregunta del acumulativo. ¿Cuánto tiene de radio, Juliana? El termito del que ella arranca, que no es lo que yo esperaba. Yo esperaba que ustedes construyeran la parte cilíndrica y construyeran otra pieza. Juliana lo que está tratando, para que le entiendan la idea, es, profe, yo voy a utilizar un pedazo del termo y tiene que utilizar otra figura diferente, otra. Porque Entonces, ¿el diámetro o el radio? Como quieras, el radio, el diámetro. 3,2. 3,2. Entonces, eso tiene radio 3,2. Y la altura, más o menos, Juliana, antes de que empiece la curvita hacia la boca del termo. O sea, en promedio hasta la parte más alta. Para que si vas a utilizar ese termo, no desperdicies material, pues coge el cilindro desde la base hasta la parte... 12,2, profe. ¿Cuánto? 12,2. Mire, por ejemplo, si yo fuera Juliana, uno diría, bueno, este man que está loco me manda un termo. Y yo, pues, no quiero poner más el cilindro. Juliana lo que no quiere es hacer la base. Y yo, bueno, estoy abierto. Vamos a suponer que le acepto eso. Yo necesito que ella haga sus cálculos. Tú tienes que hacer esos cálculos, Juliana. ¿Cuál figura geométrica está utilizando Juliana? ¿Cómo se llama? Ese termo. ¿Cómo se llama la figura? Cuerpo. Es un cilindro. Juliana, porque ella quiso, porque ella le dio la gana, utiliza un cilindro. Al ser cilindro, usted busca y le estás presentando. Tú buscas acá, mire, se lo voy a demostrar para que vea. Ustedes buscan volumen de un cilindro y me dicen si no va a aparecer. Volumen de un cilindro. Y mire, automáticamente te aparece un montón de ecuaciones que dicen lo mismo. Mire, esto es lo mismo, mire. Pi radio al cuadrado por h, pi por radio al cuadrado por h. No importa, mire, pi por radio al cuadrado. En todos lados van a conseguir lo mismo. A eso es lo que voy. Las fórmulas están en internet, las ecuaciones están allá. Juliana necesita armar un cilindro que le está pidiendo el profesor y ella quiere utilizar uno de los cuerpos, es un cilindro, mire. El volumen es pi por radio al cuadrado por h. Es decir, ese cilindro es Juliana, y se lo voy a compartir aquí en Word rápidamente. Si yo fuera Juliana, solo que no se lo voy a resolver, yo tendría que decir algo. Bueno, necesito que tenga mínimo 1000, Juliana, y máximo 2000. ¿Cuánto pretendes que tengas tu termo? Te pregunto. 2 litros. 2 litros. Está metida en un problema. Sí, porque, piénsalo. O sea, no eso, solo que... ¿Y qué otra superficie piensan montarle encima al cilindro? Recuerda que son dos cuerpos geométricos. ¿Cuánto piensan montarle al cilindro? ¿O qué otra figura piensas colocarle encima? La tapa, por ahí un triángulo. Un cubo. ¿Qué le vas a colocar de tapa? ¿Qué le vas a colocar de tapa a la parte cilíndrica? Recuerda que son dos figuras, Juliana. ¿Aló? Juliana, ¿me escuchas? Sí, señor, profe. Es una figura ahí como... Aplica, sí, y solo sí. Triangular. Sí, solo sí. ¿Para qué? Para el caso de Juliana. Sí, solo sí. Como ella utilizó un cilindro, aquí le voy a colocar el volumen de un cilindro. Volumen de un cilindro es así, sola, única y exclusivamente. Pi por el radio al cuadrado por h, ¿sí? Que h es lo que ella dijo, nueva palabra, lo que ella dijo. Miren, en el caso de Juli, si tú fueras a utilizar ese termo, el 12, muéstrame el termo en la parte de acá. Miren que el termo, esa es la tapa, pero es que, Juliana, son dos figuras geométricas y la verdad, la ideal es que ustedes las armen y las construyen, no que tomen ya, ay no, yo compro dos termos, ensamblo, pego y ya, y hice. Y el volumen yo lo cuadro, para que, así no son las cosas. Normalmente en la realidad, ¿cómo funciona? Yo necesito construir un termo de 1000, porque la condición me lo coloca, porque el parámetro, porque allá hay una condición externa que me están imponiendo a mí. Si yo necesito construir un termo de 1000, Juliana,
y tú quisieras utilizar ese pedazo de termo porque lo quiso hacer Juliana y esa no es la idea es que ojalá ustedes mismos construyeran la figura. Si yo voy a construir 1000, yo lo primero que yo tengo que hacer para entender la Juliana es calcular cuánto le cabe a ese pedazo de termo. Y a ese pedazo de termo tú tienes que agregarle otra figura geométrica diferente que has pensado colocarle encima. O la otra figura. Recuerden que yo le estoy pidiendo 2 cuerpos. Esa tapa, pero esa tapa es del termo. Y eso sí, ahí me preocupa porque no es comprar, entonces compro un termo ya hecho y digo, profesor, el volumen del termo que yo quiero es ese que le cabe. No, no tiene sentido porque no están haciendo procesamiento de información. Te acepto que el termo lo cortes y lo ensambles con otra cosa. O sea, mire, a ver, yo les decía a algunos de sus papás, ¿qué se pretende en geometría? Lo principal, que practiquen áreas y volumen. En este caso, mire, ahí está el volumen de un cilindro. Están practicando geometría porque me toca hallar el volumen. Pero yo les puse unas condiciones a los de los termos. Son 2 figuras geométricas que tienen que usar, 2 cuerpos geométricos. Esa tapa que me está mostrando, primero no le cabe volumen porque la tapa no es para que tenga el agua. Es decir, si yo destapo mi termo aquí, yo no puedo decir, profesor, segunda figura geométrica, la tapa de mi termo. ¿Acaso usted esto le echa agua, Juliana? El agua no está aquí, el agua está acá. ¿Sí? O sea, ese es el termo. Entonces, siento, no sé, o sea, le digo, la idea, Juliana, es que lo ideal para todos no es tomar algo ya construido, es que ustedes mismos lo construyan. Entonces, elija un cilindro y construyalo usted. Elija una esfera, media esfera y construyala usted. O elija un termo en forma de paralelogramo, construyalo usted y lo ensamble. Y antes que construirlo y antes que comprarlo ya hecho ustedes tienen que sentarse a pensar, quiero que tenga 1000. O sea, lo primero que yo defino es, quiero que tenga 1000. Entonces, por poner un ejemplo acá con esto que estamos trabajando en Word, yo digo, bueno, yo quiero hacer mi termo, yo quiero un termo de 1000 que me sirva para llevarlo al gimnasio y que tenga. Entonces, defino un volumen de 1000 centímetros. Yo digo, lo primero que tienen que definir, y eso está en el trabajo, 1000 centímetros cúbicos, espérame, es un termo que tenga 1000. Segunda cosa que tienen que hacer, o sea, lo primero que tienen que hacer es definir cuánto es el volumen del termo. Segunda cosa, definir las figuras que van a usar. Entonces, hay muchas opciones. Entonces, alguien puede decir, yo voy a utilizar un prisma, ¿sí? O un paralelepípedo, mejor. Sí, profe, dime. también toca medir el agua a la tapa. La tapa no le cabe agua normalmente. Normalmente los termos en la tapa no albergan agua. La tapa es para tapar para que no se riegue, pero no están. Mire, yo estoy abierto y yo sé que uno cuando inventa ese tipo de cosas se expone a muchas cosas que ustedes piensen, vayan construyendo y vayan haciendo y van mostrando y yo les voy aclarando. ¿Sí? Eso es lo que me preocupa porque no han arrancado. Algunos dicen como Juliana, ¿qué estoy pensando? Y eso. Si tú lees el taller, Juliana, porque el taller ya está compartido, ahí están los paso a paso. Dicen, primero, ahí lo dicen, primero definan el volumen. Quiero que le quepa 1000 a mi termo. Quiero que le quepa 1000 a mi termo. Segundo, definir las figuras. Por ejemplo, yo puedo elegir un paralelepípedo, que el paralelepípedo es esta figura, miren, la que está aquí, y además de esa, porque el profesor me está pidiendo 2 figuras. ¿Y por qué se las he pedido? Por lo mismo, porque si no, después compran un termo y simplemente le presento, profesor, mire mi termo, una sola figura, ya, y vale. La idea es que practiquen con 2 cuerpos geométricos diferentes cómo se les calcula el área y su volumen. Entonces, así como por iniciar, defino, por ejemplo, paralelepípedo y una pirámide de base cuadrada. ¿Son compatibles? Sí, inclusive puedo unirlas y queda como si fuese un solo cuerpo geométrico. Ahora no es eso. Por ejemplo, esto es una pirámide de base cuadrada. Tengo un paralelepípedo o un prisma, estos dos, y utilizo estos dos. Profe, cuando yo sume el volumen de este paralelepípedo prisma con el de la pirámide de base cuadrada, yo tengo que lograr que el volumen sea 1000. Empiecen a pensar, ¿cómo voy a hacer un paralelepípedo y cómo voy a hacer una pirámide y de qué manera que cuando sume el volumen de eso más el volumen de eso me dé 1000? ¿Dónde están las expresiones de volumen? En internet. Buscas cómo le calculas el volumen a un cilindro, ahí te aparece volumen, por ejemplo, de un y ya lo hemos trabajado en clase. Y ya me toca ir cerrando porque son las 10:03. ¿Cómo calculo el volumen a un paralelepípedo? Y, espérenme, volumen de un paralelepípedo te aparece acá en estas expresiones, paralelepípedo. Hay videos, mire, fórmulas, por ejemplo, aquí te pone un ejemplo y ya esto lo hemos trabajado, que es multiplicando las 3 dimensiones, hay videos en YouTube, hay expresiones. Se multiplica a largo por ancho. Entonces multiplico las 3, déjame termino. Multiplico las 3 dimensiones y me sale el volumen.
¿Cómo le calculo el volumen a una pirámide de base cuadrada? Volumen de una pirámide de manera general. Tú buscas acá y vas a encontrar, mira, acá está cómo se le calcula el volumen a una pirámide. El volumen de cualquier pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Ah, profesor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, y en internet tienen todo, y si tienen una duda me las preguntan a mi profe, no estoy entendiendo esto. Pero, por ejemplo, en el sólido que habíamos trabajado, que era esta figura, relacionar esta pirámide el volumen de esto, lo encuentran en internet, es 1/3 del área de la base es un cuadrado. ¿Cómo le calculo el área un cuadrado? Lo han trabajado ya desde primaria, lado por lado, o lo pueden buscar en internet por la altura que tiene la pirámide que usted va a hacer. Entonces así calculo. Cuando yo sume el volumen de esto más el volumen de esto, suponiendo que este es mi problema, yo tengo que lograr que cuando sume esto con esto me dé 1000. Cuando yo logre hacer esto, la tercera parte que es lo que le va diciendo uno así, te toca hacer los análisis, ¿sí? Análisis y cálculos para que el volumen sea 1000. Entonces, ¿cómo le calculo el volumen a la primera pieza? ¿Cómo le calculo el volumen? Y empezar a trabajar con eso. Y eso es lo que le estoy pidiendo que ya es para que hubiesen hecho, porque hace 2 semanas ya empezamos esta actividad y todavía no arrancan. Profe, no arrancamos, estamos ahí como patinando. La idea es que arranquen, y cuando arranquen les van a empezar a aparecer 1.000.000 de dudas. Ahora, aclaro los procedimientos. ¿Qué es lo que me preocupa con Juliana? Que ya estás tomando las cosas ya hechas, y esa no es la idea. Porque la idea acá es construir ustedes mismos, mirar cómo impermeabilizan. A Cristian, porque la pregunta no se respondió, Cristian. Ya les dije en parte que la superficie no pueden ser del todo cerradas, porque eso es para un termo y se van a ensamblar y tienen que quedar. Cristian de pronto me entiende lo que estoy diciendo, algunos otros no. Quienes no entienden porque no han arrancado, tienen que arrancar a trabajar en esta actividad. Si lo dejan para después, que es que yo voy a día, va a ser un caos esta actividad, una vez se los digo. ¿Por qué? Porque no van trabajando. Vayan trabajando, vayan teniendo dudas, me van escribiendo, yo hasta los llamo, algunos los he llamado y vamos hablando, ¿vale? No es que no se pueda, Juliana, pero te pido que tú construyas algo. Tú puedes utilizar ese cilindro, cortarlo y pegarle otro pedazo. Ese termito no le cabe mucho, 1 litro es esto más o menos que es Tupperware. Ese termito, si tiene 3 centímetros, es relativamente pequeño, no le cabe, creo que ni 500 centímetros cúbicos. Te falta otra pieza que sume otros 500 más. ¿Qué le vas a colocar? Otro cilindro, una pirámide. ¿Cómo lo vas a hacer? Piensa, ves avanzando y me avisan. Los dejo, muchachos, porque la verdad ya es demasiado tarde, son las 16 y me están esperando, me imagino, en el otro salón, ¿vale? Nos vemos.